Todavía tenía el pay en las manos cuando mi papá me dijo que no volviera a casa. Era de calabaza, su favorito. Lo había horneado la noche anterior usando la receta de mamá, esa con nuez moscada extra y esa media cucharadita de jarabe de maple que siempre insistía en poner. Manejé 3 horas entre la niebla para llevárselo, como cada año. Era día de Acción de Gracias. Estaba en casa. O eso creía. Ni siquiera habíamos dado gracias todavía. El pavo seguía entero. El relleno echaba vapor en el platón de cristal que mi madre solo sacaba una vez al año. Y yo seguía de pie, sonriendo, con el pay en las manos cuando papá dijo: «Devuelve los $50,000, Rachel. O mejor, no vuelvas a casa». Al principio pensé que había escuchado mal, o que era una broma de mal gusto. Papá no era de esos que hacen dramas, y el Día de Acción de Gracias no era momento para eso. Al menos no en nuestra familia. No hasta esa noche. Nadie se rió. Lisa estaba sentada al otro lado de la mesa, las manos en el regazo como si estuviera en un funeral. David miraba el mantel. Incluso mamá, dulce, callada mamá, evitaba mi mirada. No me senté. No podía. El platón con el pay descansaba en mis palmas, de repente más pesado de lo que debería. Lo miré como tonta, como si pudiera explicarme lo que pasaba. «Con permiso», dije. La mandíbula de papá se tensó. «No lo hagas más difícil de lo que ya es». «¿De qué me están acusando exactamente?» Lisa por fin levantó la vista. Tenía los ojos rojos, el rímel corrido en las esquinas como si hubiera estado llorando por horas, pero su voz sonó clara. «La cuenta de mamá. Desaparecieron $50,000 el mes pasado. Justo después de que tú la ayudaste a configurar la banca en línea». Abrí la boca, pero no salió ningún sonido. Era cierto que ayudé a mamá con sus cuentas. Le daba miedo dejar el papel, decía que no confiaba en la nube. Así que un domingo por la tarde me senté con ella, le expliqué la app, las contraseñas, las preguntas de seguridad. Incluso lo anotó todo en una libretita que guardábamos en el cajón de la cocina. Eso fue hace 4 semanas. ¿4 semanas? ¿Y ahora me decían que fue entonces cuando robé? ¿Están hablando en serio?, susurré. ¿De verdad creen que yo le robé a mamá? David habló por fin, su voz dura como si le costara trabajo decirlo. No queríamos creerlo, pero el banco confirmó que las transacciones fueron en línea. Nadie más tenía acceso. Nadie más, excepto yo. Miré a mamá. No reaccionó. No asintió, no negó. Solo tomó la servilleta y se la llevó a la boca, como si fuera a vomitar. Y ahí lo entendí. El pay, el tráfico, el ritual de cada año, nada importaba. Ya no era su hija. Era una sospechosa. Dejé el pay con cuidado sobre el borde de la barra. El molde hizo un leve clic sobre el granito. Tomé mi abrigo del respaldo de la silla donde lo había dejado antes. No dije nada. «Tienes hasta el final de la semana», dijo papá en voz baja detrás de mí. «Después iremos con el abogado». No lloré en el coche. No grité, no insulté, no golpeé el volante como en las películas. Solo manejé. Con el abrigo medio abrochado. El pay seguía intacto sobre la barra de la cocina. Las calles estaban calladas, iluminadas por faroles y pavos de papel pegados en las ventanas. Era noche de Acción de Gracias, y todo olía a gravy, canela y paz. Menos yo. Me registré en el mismo motel de carretera que siempre pasaba al entrar al pueblo, pero donde nunca había tenido razón para parar. El recepcionista no preguntó por qué necesitaba una habitación en pleno feriado. Agradecí ese pequeño gesto. El cuarto olía a alfombra vieja y palomitas de microondas. Me quité las botas y me senté en la orilla de la cama, con las manos todavía temblando. Tengo 34 años, soy contadora forense senior, de esas que auditan millones de dólares en empresas, y mis propios padres creen que les robé. Lo peor es que ni siquiera me sorprendió del todo. Había señales. Pequeñas. La forma en que Lisa ponía los ojos en blanco cuando mamá hablaba de mis ascensos. La vez que papá preguntó, ¿no crees que ya es hora de sentar cabeza? Ya sabes, vivir un poco, como si mi carrera no fuera vida real. Incluso la Navidad pasada, cuando ofrecí pagar el techo nuevo de la casa, David murmuró algo sobre que yo quería comprar lealtades. Pensé que bromeaban. Pensé que seguíamos siendo familia. Me recosté sobre la colcha y miré al techo. Intenté recordar paso a paso el día que ayudé a mamá con su cuenta. Cada clic, cada contraseña,
cada recuperación. ¿Me equivoqué en algo? ¿Alguien más vio la libretita del cajón? Ese cajón nunca tenía seguro. Cualquiera pudo abrirlo. Lisa aún vivía en casa, por temporadas, dependiendo de su situación. David tenía llave. Sí, fui yo quien ayudó a mamá a hacer todo el trámite digital, pero eso no me hacía la única que sabía cómo entrar. Aún así, me creyeron capaz. Creyeron que esperé a que mamá enfermara, para robarle. $50,000. Como si los necesitara. Como si fuera capaz. Mi celular vibró. Un mensaje de Lisa. No queríamos llegar a esto, pero nos la pusiste difícil para confiar en ti. Sin feliz día de gracias. Sin espero que estés bien. Solo eso, como si la que había roto algo fuera yo. Como si la que debía disculparse fuera yo. Volteé el teléfono boca abajo. En el trabajo, me paso los días desentrañando fraudes, empresas fantasma, facturas falsas. Sé cómo se ve cuando el dinero desaparece. Y también cómo se ve cuando alguien hace que parezca culpa de otro. Y ahora, alguien me había convertido en su chivo expiatorio. Me quedé viendo el techo hasta que las luces se volvieron borrosas. Si querían tratarme como la delincuente de la familia, tal vez era hora de empezar a investigar como una. A la mañana siguiente desperté temprano. Sin alarma, por instinto. Años persiguiendo fraudes me enseñaron una cosa. El dinero nunca desaparece. Solo cambia de manos. La clave es saber dónde buscar primero, y quién se beneficia. Tomé un café amargo del lobby y abrí mi laptop en el escritorio del motel. Mi firma llevaba semanas investigando un patrón de abuso financiero a adultos mayores. Cuentas modestas que de pronto quedaban vacías en 3 retiros, todos por debajo del límite de reporte federal. No era solo un banco, pero había uno que se repetía más que otros: Grenville Mutual, el banco de mamá. Nunca le dije a mi familia que yo estaba en ese caso. Era confidencial, pero tenía acceso autorizado a los datos. Sabía exactamente a quién preguntar. Le mandé un mensaje rápido a Theo, el oficial de cumplimiento que lideraba la investigación. Solo un nombre, fechas, ubicación. En menos de una hora, tenía lo que necesitaba: horarios, montos, registros de cajeros. 3 retiros de la cuenta de mamá, con 5 días de diferencia. Primero, 20,000 pesos. Segundo, 15,000 pesos. Tercero, 15,000 pesos. Cada uno hecho en persona, no en línea. Ahí apareció la primera grieta. Me acusaron de hacerlo por internet. Dijeron que solo yo tenía acceso. Pero si el dinero fue retirado en persona, no fui yo. Abrí el enlace con los videos de seguridad. Resolución baja, pero clara. Primer video, Grenville Mutual, 10 de octubre, 1:13 de la tarde. Una joven se acerca al mostrador, mirando nerviosa por encima del hombro. Cola rubia, sudadera gris, gafas grandes. Al principio pensé que era una extraña, alguien contratada para suplantar a mamá. Pero la chica se acercó a la cámara, bajó el cubrebocas para hablar con la cajera. Lisa. A pesar de lo borroso, reconocí su cara. La había cuidado de niña, la vi soplar velas, llorar por novios. Se movía inquieta, tamborileando con los dedos en el mostrador. Entregó lo que parecía la credencial de mamá y firmó algo. Su letra no había cambiado desde la prepa. Me recosté en la silla, la luz del motel parpadeando encima de mí. No solo se habían robado el dinero. Lo habían planeado. Esperaron a que yo ayudara a mamá con la banca digital y usaron eso como coartada para culparme. Abrí el segundo video. 15 de octubre, misma sucursal. Ahora era David. Sin disfraz, sin nervios. Tranquilo, seguro. Bromeaba con la cajera, firmaba como si fuera dueño de la cuenta. Tercer video, Lisa otra vez. La misma sudadera con capucha, lentes de sol diferentes. La arrogancia me ponía la piel de gallina. Pero aún faltaba una pieza. ¿Cómo habían conseguido el acceso a la identificación de mamá y a su información bancaria? Entonces recordé algo. 2 semanas antes de que ayudara a mamá a configurar la aplicación, ella se había hecho unos exámenes ambulatorios en el hospital. Nada serio, solo unos estudios preliminares. Lisa se ofreció a quedarse con ella durante la noche. El bolso de mamá había estado con ella todo el tiempo. Su chequera, sus estados de cuenta, su licencia de conducir. Ahí comenzó todo. Pero no terminó ahí. Revisé los metadatos de la configuración de la cuenta.
El primer inicio de sesión después de que me fui del pueblo no fue desde el celular de mamá, sino desde una tableta conectada al wifi de la casa. La misma dirección IP que usaba Lisa cuando veía Netflix. Y la contraseña de un solo uso fue enviada a un correo alternativo que yo no había registrado. Lo busqué. El número de recuperación pertenecía a David. No solo fueron descuidados. Fueron arrogantes. Pensaron que nadie lo cuestionaría. No si la hija exitosa era la culpable obvia. No si el resto de la familia hablaba con una sola voz. Cerré la laptop. Esto no era un malentendido. No fue un momento de desesperación ni una cantidad prestada que salió mal. Fue fraude. Y usaron mi amor por mamá como cortina de humo. Cerré la bolsa de la laptop y tomé el teléfono. No para llamar a la policía. Aún no. Llamé a mi oficina. Le pedí a Teo algo específico. Las copias impresas de las firmas de los cajeros. Las necesitaría para compararlas. Luego abrí mi maleta y saqué una carpeta negra delgada, de las que uso para presentaciones en juicio. Si querían una villana en la familia, les iba a mostrar cómo se ve una que guarda todos los recibos. No llamé antes de ir. Conduje de regreso el lunes por la tarde, justo cuando la luz dorada de otoño tocaba la casa como siempre lo hacía entre Halloween y Navidad. Esa luz que solía hacer que el hogar se sintiera como hogar. Hoy no. La entrada estaba llena. La SUV de David, el coche compacto de Lisa, el sedán viejo de mamá. Sin visitas, solo familia. Me estacioné en la banqueta, me quedé un momento con el motor apagado, las manos sobre la carpeta de cuero en mi regazo. La que contenía cada recibo, cada marca de tiempo, cada mentira que creyeron que nadie notaría. Luego salí, subí los escalones del porche y entré. La casa olía a caldo de pollo y romero. Las luces de la cocina estaban encendidas. Se escuchaba el murmullo bajo de conversaciones, el ruido de cubiertos, una risa que ya no era mía. Los encontré a todos en la cocina. Lisa estaba sentada sobre la barra, taza en mano, balanceando las piernas como cuando tenía 13. David se apoyaba contra el refrigerador, brazos cruzados, expresión inescrutable. Mamá estaba junto al fregadero, secando platos con movimientos lentos y acostumbrados. Papá removía algo en la estufa. Todos me miraron al entrar, y el silencio lo llenó todo. No dije nada. Caminé hasta la isla y puse la carpeta sobre la superficie de madera donde solíamos amasar galletas. La abrí. Creyeron que le robé a mamá, dije en voz baja. Déjenme mostrarles lo que realmente pasó. El ambiente cambió. Sutil, como antes de una tormenta. Saqué la primera foto, una imagen del video de seguridad del banco. Lisa con lentes de sol, inclinada sobre el mostrador del cajero, firmando un formulario. 10 de octubre, 20,000 pesos. No en línea. No fui yo. Nadie se movió. Ni siquiera Lisa. La segunda foto mostraba a David sonriendo con un suéter azul marino, entregando un cheque. 15 de octubre, 15,000 pesos. Sentí mi voz temblar al borde, no por enojo, sino por contenerme. No eran extraños. Eran las personas con las que crecí. Lisa apretó su taza. Abrió la boca, luego la cerró de nuevo. Coloqué los recibos del cajero. Misma sucursal, mismas firmas. Las comparé con tu letra, Lisa, la del recado que dejaste en el refrigerador la semana pasada. Pasó un segundo. Luego Lisa finalmente habló. Su voz era más delgada de lo que recordaba. Tú revisaste nuestras cosas. Incliné la cabeza, casi con suavidad. Tú revisaste las de mamá. Mamá alcanzó los documentos, sus ojos recorriendo el texto, las manos temblorosas. Cuando habló, su voz fue baja, casi suplicante. Pero el banco, ellos dijeron que fue en línea. Eso pensaron, dije. Pero el retiro en sí no lo fue. El acceso en línea vino después, desde una tableta conectada a tu Wi-Fi. La cuenta fue configurada para recuperar con un correo vinculado al número de David. El silencio cayó sobre la cocina como nieve. Papá dejó de remover. Lisa apartó la mirada. David observó el suelo como si allí pudiera encontrar otra verdad. Me dejaron pensar que mi hija me robó, susurró mamá. No miraba a nadie en particular. Tal vez ni a mí. Me dijeron que no volviera, agregué, más bajo aún. Y nunca me preguntaron si lo hice. Eso fue lo que dolió. No la acusación. Ni siquiera la amenaza de abogados. La ausencia de la pregunta.
Lisa finalmente me miró. Su rostro retorcido, no por culpa, sino por amargura. Tú siempre lo tienes todo. El trabajo, los elogios, el respeto. Solo quería emparejar las cosas. La observé un largo rato. Se veía mayor que la semana pasada. O tal vez la estaba viendo realmente por primera vez. No emparejaste nada, dije. Lo quemaste todo. David carraspeó. Su voz fue plana. Estará bien, mamá. Rachel gana más que todos nosotros juntos. No fue personal. Exhalé lento, sintiendo el frío subiendo por mi espalda. Siempre es personal cuando es familia. Vi a mamá sentarse lentamente en la mesa, la carpeta aún abierta frente a ella. Sus manos descansaban en su regazo, con las palmas hacia arriba como si no supiera qué hacer con ellas. Papá finalmente habló. Rachel, ¿qué vas a hacer? Lo miré a los ojos. Por primera vez en días, no me sentí como una niña en esa casa. No voy a presentar cargos, dije, pero envié el archivo al abogado de la familia. Ustedes decidan qué hacer con él. Él asintió una sola vez, cansado, más viejo de lo que recordaba. Cerré la carpeta. Mis manos se movieron solas, memoria muscular de años de juntas e investigaciones. Esta vez, se sintió definitivo. Me dijeron que no regresara a menos que devolviera el dinero, dije. No tomé el dinero, pero traje la verdad. Esperé solo lo suficiente para que mis palabras se asentaran. Luego me di la vuelta. Rachel, la voz de mamá se quebró. Me detuve en el umbral. El día de gracia se acabó, dije. Ustedes se encargaron de eso. Salí de la casa sin decir una palabra más. No tomé la carpeta. No tomé el pay. Solo mis llaves. Y la parte de mí que aún creía que me elegirían a mí. No manejé de regreso de inmediato. Me senté en el auto frente a la casa por un rato, observando la ventana de la cocina desde la banqueta. Nadie me siguió. Las luces permanecieron encendidas. La risa de Lisa no regresó. David no abrió la puerta. Nadie bajó corriendo por el camino a disculparse, y eso, más que nada, me dijo todo lo que necesitaba saber. De vuelta en Boston, la ciudad se sentía más aguda, más callada. Regresé al trabajo como si nada hubiera pasado. Pero no era exactamente la misma. Dejé de llamar los domingos, no revisé el chat familiar, dejé el icono del buzón de voz parpadeando en mi celular durante 3 días completos antes de escucharlo. Era de mamá. Rachel, estábamos equivocados. Lo sé ahora. Solo que, no quería creerlo. Lo siento. No espero que nos perdones. Solo quería que lo supieras. La casa se siente vacía. Colgó antes del primer minuto. Pasaron 2 semanas, luego llegó una carta. Papel real, sobre real. Dentro venía una foto. Lisa, David y yo, de 6, 8 y 10 años, sentados en el porche trasero con disfraces de Halloween que no combinaban. Yo era el espantapájaros. Lisa tenía alas de papel aluminio. David solo estaba cubierto de pintura roja. En la parte de atrás de la foto había una sola línea. No sabíamos cuánto te íbamos a extrañar hasta que te fuiste. Sin firma. David no me buscó. Lisa tampoco. Pero según una prima que todavía vive cerca, ambos se mudaron de la casa. Mamá dejó de hablarles, dijo que necesitaba espacio. No pregunté qué significaba eso. No me ofrecía regresar. En vez de eso, creé algo nuevo. Empecé un seminario de fin de semana en la universidad comunitaria, protección financiera para adultos mayores. No era glamoroso, pero sentía que era algo que podía controlar. Un sábado después de clase, una mujer mayor se me acercó y dijo: «Ojalá tuviera una hija como tú». Sonreí con cortesía. No dije lo que estaba pensando. La mía también lo deseaba. Alguna vez. Llegó diciembre y se fue sin árbol, sin llamada, sin el intercambio anual de adornos que yo solía organizar. Hay un tipo de duelo para el que nadie te prepara. El que no viene por la muerte, sino por darte cuenta de que las personas que amas eligieron una versión de ti contada por otros, en lugar de conocerte a ti. Y una vez que tomaron esa decisión, no hubo vuelta atrás. Todavía guardo la carpeta. No está en mi oficina, ni sobre mi escritorio. Solo en un cajón cerca del librero, debajo de declaraciones de impuestos viejas y una copia de la hipoteca. No la he abierto desde aquella noche. No necesito hacerlo, porque los hechos no han cambiado. Y yo, tampoco.